ratito como que se desesperan, así que bueno, bienvenidos todos. Estas son las terceras jornadas de educación a distancia y universidad. Se organiza la Flaxo Argentina. Mi nombre es Giselle Haber, yo soy la coordinadora del programa de educación a distancia y de aquí de la Flaxo Argentina, y esto es parte de nuestras jornadas de formación internas que abrimos, hacemos en general 1 o 2 por año. Tenemos varias acciones de formación de nuestros propios equipos. En Flaxo hay alrededor de unos 400 docentes, coordinadores y asistentes, pero las abrimos y la idea es siempre compartir experiencias, van variando las mesas de jornadas a jornadas, así que bueno, espero que les sirva. Voy a presentar ahora el primer panel, como lo tendremos, porque si no, no voy a ver. El primer panel, denominado las propuestas de enseñanza en la educación a distancia, tenemos como panelista Vera Rexach, ahí está, que pronuncié más o menos bien, es parte del grupo de expertos de BI, se desempeña como responsable del área de TIC y educación de la BI en Argentina y dirige el área de formación docente TIC del Instituto Ibertec. Mariela Velázquez, levanta la mano, es de Magíster en Tecnologías Educativas de la Universidad del Tecnológico de Monterrey de México, licenciada en Ciencias de la Comunicación con orientación en Comunicación y Procesos Educativos, es profesora de nivel medio superior en Ciencias de la Comunicación de la UBA, jefa de trabajos prácticos de la materia Tecnologías Educativas de la cátedra Lando de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. Está Mayra Bota, que es del TIC de Educar, es licenciada en psicopedagogía, docente de enseñanza privada primaria y nivel inicial, se encuentra desarrollando la tesis de maestría en políticas educativas, realizó tareas de investigación en la Universidad de Itela y hoy investiga temas de innovación y posibles escenarios futuros de la educación en Pan Sofía Project. Paula Morinigo, ahí está, es líder técnico de Educar, es licenciada en Psicología, diplomada en Diseño Institucional para e-learning de la UTN, especializada en metodologías no tradicionales de capacitación y actualmente coordina equipos interdisciplinarios en el área de proyectos TIC de Educar. Y por último, los últimos serán los primeros, Virginia Calley de la Flaxo Argentina, es docente del TEN, el área especializada en educación y tecnologías de aquí de la Flaxo, es especialista en educación y tecnología por aquí por la Flaxo, licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, y se desarrolla como consultora en educación en línea para distintas organizaciones en el marco de las consultorías de todo. Bueno, pueden empezar, así que éxitos. Gracias. Les dejo acá encendido el micrófono inalámbrico como si alguna de ustedes. Bueno. Buen día, ¿se escucha bien? A ver. ¿Han apagado? Sí. Ok. Listo. Buen día, ¿se escucha bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación y por la invitación. Y bienvenidas y bienvenidos todos. Me alegro de estar en un panel integrado todo por mujeres. Hablando de tecnologías y de educación, me parece que es interesante tomar también estos lugares como lugares de aprendizaje y de empoderamiento. Me toca arrancar, así que les voy a proponer esta actividad. Lo primero que les digo, por favor no apaguen sus celulares, pónganlos en silencio por las dudas que tengan de esos ringtones un poco invasivos, pero pónganlos en silencio. Y ahí arriba, donde está señalada la flechita en blanco, tienen un enlace al que pueden entrar con sus celulares para dejar las preguntas. No solamente las que quieran hacer sobre lo que yo pueda comentar, sino de toda la mesa. Así que así al final de la jornada, o al final de la mesa, mejor dicho, retomaremos de ahí algunas preguntas. Si ustedes entran y la pregunta que querían hacer ya está hecha, vótenla, no la repitan. Y en todo caso, al final contestaremos las 5 más votadas. Es una forma democrática de elegir preguntas, evitando el pásense el micrófono y quiero contar que en mi escuela me pasó esto y tal. Así que utilicen este sistema si quieren ir no solo dejando preguntas, sino también tal vez comentarios, referencias, etcétera. Lo pueden hacer de forma anónima o pueden dejar con su nombre y apellido y también pueden decir, le pregunto a Mayra, le pregunto a Vera, le pregunto a Virginia, quién sea. Bueno, dicho esto, entonces voy a tratar de comenzar. Yo no me quiero dar vuelta, entonces tenía
acá la presentación también en mi cara, nos habían pedido hablar de las posibilidades de innovación en educación, de las tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje. Estos eran como los temas que nos propusieron, la historia y las tendencias en la educación a distancia, el proceso de enseñar y aprender mediado por las TIC, la elaboración de los materiales, los tiempos, los espacios y los agrupamientos en educación a distancia. Yo pensé que me invitaban a dictar una maestría con todos estos temas, pero bueno, vamos a tratar de sintetizar un poco. Lo primero, creo que me gustaría inscribir la idea del cambio hacia la educación en línea. Después voy a retomar el tema de educación a distancia o educación en línea, que también es un tema que lo viene comentando hace bastante tiempo, se viene comentando desde Flaxo, pero lo primero me gustaría inscribirlo en el contexto de una mutación, de un cambio estructural, de un cambio sistémico, y que entonces nos hace preguntarnos sobre por lo menos algunas de las cosas clásicas, algunos de los componentes clásicos de los entornos educativos o de los entornos formativos. En principio nos tenemos que preguntar qué significa enseñar y aprender en estos nuevos tiempos, que son tiempos más conectados, tiempos más conectivos, y también tiempos más colectivos, pero sobre todo cuando hablamos de la universidad y la educación a distancia, volvemos a pensar en estas cuestiones, ¿no? Es decir, ¿cómo es enseñar y aprender en tiempos de conexiones intensas, masivas? Sobre todo, ¿qué tipo de profesionalidad docente esperamos, queremos, buscamos, deseamos para un modelo de educación a distancia en un sistema universitario? Que es clásicamente uno de los sistemas más resistentes, ¿no? Más tradicionales, más conservadores de su modalidad. Le pedimos gamificación tenemos gamificación en el jardín de infantes, le pedimos a la primaria, a la secundaria, resulta que cuando llegamos a la universidad aceptamos volver a unos modelos clásicos y tradicionales y nos sentimos a gusto. Entonces, bueno, de alguna manera pensar en el estudiante que hoy tenemos, en el nivel universitario, la chica, el chico, el joven universitario, qué tipo de estudiante es, qué tipo de profesionalidad docente queremos hoy en día y cuáles son estas nuevas condiciones de transmisión del saber que se dan en estos nuevos contextos conectados. Estas cosas las pensamos un poco iluminadas bajo la luz de las transformaciones que parecieran ser cada vez más veloces. Si uno revisa su propia trayectoria escolar de hace 5 o 6 años atrás, bueno, va viendo que las velocidades, los cambios son cada vez más rápidos. Y eso ilumina un poco nuestra mirada. Y sobre todo, la conectividad y la participación en redes modifican y cambian también nuestra relación con la gestión del conocimiento. Entonces, cuando yo digo, pensemos en esto como una mutación, pienso que las tecnologías digitales, perdón, me voy a poner un poquito de costado porque no puedo mirar, sino y me voy olvidando. Disculpen. Las tecnologías digitales promueven esta mutación, este cambio, esta transformación intensa de la que no nos podemos resistir, y lo que hacemos, los que educamos, los que enseñamos y también los que vamos a aprender a la universidad en estos tiempos es tratar de buscar una posición, tratar de acomodar nuestras ideas, lo que yo espero, lo que sé, lo que me imagino, lo que me dijeron que iba a ser, tanto la educación clásica como la educación a distancia. Trato de buscar una posición que me resulte útil y satisfactoria. Los seres humanos tratamos de hacer eso todo el tiempo, de ponernos en situaciones que nos resulten cómodas y evitar el daño, evitar el perjuicio, evitar el dolor. Esa es la historia de nuestra vida como civilización. En el caso de la educación, nosotros lo que buscamos como educadores y también como educandos es una posición que nos resulte cómoda y útil, práctica, digamos, y particularmente en el tema de educación a distancia, lo que buscamos es tratar de no ser solo resistentes, solo nostálgicos, la otra universidad era mejor, etcétera, etcétera, y tampoco tratar de ser eufóricos. Qué bueno, ahora todo va a ser así, conectado, todo se va a hacer a través de los celulares, ¿no? Entonces, buscar ese punto de medio es complicado. Nosotros escuchamos hablar muy seguidamente ahora de temas como la innovación, ¿no? Entonces, aparentemente, la inclusión de tecnología digital provoca de forma inmediata innovación. Yo puse ahí la palabra hackeo. En estos días salió
publicado en un periódico de Uruguay una nota de Roberto Balaguer Prestes, un psicólogo que está especializado en temas de educación y familia, de tecnología y familia sobre todo, donde la nota se llama Hackear la educación. Lo tomé porque habla de 2 o 3 cosas súper interesantes y algunas referidas a la universidad. Y lo que dice Roberto, que es aquel señor que está allá, es que vivimos una situación de hackeo de la educación provocada por las tecnologías digitales. ¿Qué sería sentirse hackeado? Sentirse invadido, sentir una pérdida de control, sentir que hay una invasión que viene desde afuera y entra a las aulas de la universidad. Y en ese sentido, las tecnologías jugaron un papel muy importante. Son una de las puntas de lanza que hacen que las paredes de la universidad ya no sean estos recintos cerrados, sino que estas paredes se vuelvan agujereadas, porosas, que las cosas vayan y fluyan de adentro para afuera y de afuera para adentro. Cuando yo les digo no apaguen sus celulares, contesten, escriban o comenten preguntas o datos de esta presentación, yo no puedo evitar que ustedes pongan una foto mía y digan qué mal que se maquilló y la pongan en sus redes. No sé lo que está sucediendo a través de sus dispositivos móviles. Y esto mismo pasa en el aula de la universidad. Las paredes de las aulas se vuelven porosas y las tecnologías provocan también esa fluidez, esa fluidificación, también de la gestión del contenido, también de la gestión del conocimiento. El conocimiento tal como estaba ya no está depositado en un lado y esto un poco nos cansamos de repetirlo, decimos no, el conocimiento está disponible, que no es tan verdad, no es que el conocimiento está disponible, pero sí los datos y la información que nos permiten componer el conocimiento, y la universidad como referente, sea a distancia o sea de manera presencial y analógica, ya cayó un poco en ese lugar de privilegio. Y por otro lado me gustaba tomar de la idea de la nota de Roberto, él habla de la tercerización de los vínculos, ¿no? Dice, en este momento las tecnologías lo que producen es una mayor conexión entre las generaciones. Los nenes de 8 años con los nenes de 8 años saben a qué youtubers siguen para aprender Minecraft. Los chicos de 14 con los chicos de 14 saben cuál es la banda esta coreana de K-pop, no me la pregunten, pero creo que es una banda coreana, etc. Y los adultos mayores y las personas, las compañeras mías de la secundaria, hablamos de la jubilación y de los nietos. Tenemos una mayor comunicación vía tecnología generacional, pero una menor intergeneracional. Los padres tienen menos tiempo para estar con sus hijos, los adultos tienen menos tiempo para estar con los pequeños, los viejos son apartados de la sociedad. La trama intergeneracional, la tecnología ha hecho que esté más despegada. ¿Sucede esto también en la universidad? Sí, seguramente sí. Seguramente ese profesor universitario, que era un poco súper respetado porque era profesor universitario y nada más, hoy está hackeado. Vamos a ver si lo que dijo es cierto, vamos a chequear, ¿no? Vamos a verificar si esto que dijo. Entonces esto alcanza también, y sobre todo en los entornos virtuales, estamos asistiendo a una fluidificación y una porosidad de las aulas, incluso de las aulas virtuales. Es cierto, cuando el alumno está dentro de una aula virtual, de un espacio virtual, uno no sabe lo que está haciendo ese alumno, si está en hojotas, tomando mate, no lo sabemos y no nos importa. Pero de alguna manera hay contextos que influyen, ¿no? Y que modifican esta situación que parecía que estaba súper controlada hasta el momento. Les recomiendo la nota de Roberto. Por otro lado, también tomé una idea de un capítulo que escribió Inés Dussel en un libro, Educación y TIC, que el capítulo se llama, ¿cómo llega? Bueno, no me acuerdo bien el nombre, pero se llama Tsunami, Revolución Digital o más de lo mismo. Es decir, ¿cómo llega la tecnología, la cultura digital a las aulas que ustedes quieran? ¿Cómo llega? ¿Como un tsunami? ¿Como una ola que arrasa con todo? ¿Que arrastra todo? ¿Que por las dudas se lleva lo que también estaba bien? ¿Llega como una revolución modificadora, potenciadora? ¿O seguimos haciendo más de lo mismo, pero le agregamos tecnología? Y esta, que es una pregunta que podría parecer nostálgica, que podría parecer fácil de responder, no, lo que pasa es que la tecnología cambia todo, no es tan fácil de responder, sobre todo en los entornos de formación superior donde uno ve la permanencia de ciertos esquemas. Incluimos aulas virtuales, abrimos espacios digitales, pero hay ciertos esquemas de transmisión que permanecen más allá de toda innovación.
más allá de todo hackeo. Entonces, preguntarse cómo la cultura digital, esa cultura que yo me llevo en el bolsillo todo el tiempo, porque la llevo conmigo, porque estoy hiperconectada, cómo entra en el espacio de enseñanza, cómo entra en la relación entre saber y aprender. También recomiendo la lectura de Inés. Miren, este cuadrito no es para que se lo aprendan ni para que le presten demasiada atención, pero lo tomé de una investigación hecha sobre políticas públicas de distribución de tecnología en estos países que figuran en ese cuadro. ¿Y en qué año hubo una política pública destinada a equipar las escuelas? En general estamos hablando de nivel primario y medio, ¿no? Que son los niveles privilegiados de entrega de equipamiento y de capacitación. Entonces vamos a ver que hay algunos países que muy tempranamente optaron por un modelo de la política pública va a salvar esto, va a entregar tecnología. Normalmente siempre junto con la entrega de tecnología se entregan otras cosas, modelos metodológicos, formación, nuevos recursos, nuevos materiales en nuevos formatos. Si ustedes miran esta proyección, en todos estos años, empezando por Costa Rica, que son unos pioneros, se fueron equipando escuelas y sistemas educativos mediante políticas públicas que definía para ese lado en laboratorios. Luego vinieron como una alternativa en políticas públicas las aulas móviles, que nosotros las estamos viendo en este momento en Argentina. Y por último, la entrega de dispositivos uno a uno, un dispositivo para cada alumno. Esto lo que sucede es desde los estados, ¿sí? Entonces, si uno mira el mapa de Latinoamérica, lo que les quería decir es esto. Si uno mira esta distribución, ¿no? Podemos ver que en los últimos años hubo un agrupamiento de varios países que sus políticas públicas se inclinaron hacia modelos uno a uno, que cada chico, cada estudiante en el nivel primario o medio tuviera su dispositivo. Y esos chicos son los que están ahora en la universidad, son los que están llegando, son nuestros estudiantes universitarios. Entonces, lo que vimos que sucedió en políticas públicas es salir de un punto de inicio, es decir, sí, las tecnologías tienen que estar en la educación, tienen que formar parte, y sobre todo de los niveles más masivos, el nivel primario, el nivel secundario, como un punto de inicio, y tenemos un punto final, deseado. Nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros estudiantes, nuestras jóvenes generaciones van a estar formados en uso de tecnologías. Esto, de un punto de inicio a un punto de llegada, tenemos una distancia que recorrer. Y nos han enseñado en la escuela primaria que la distancia más corta entre dos puntos es una recta, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que muchas veces de un punto a otro no hay una recta. Hay un camino tortuoso, o hay un camino, o hay un escapo a algo. Hay países que directamente saltaron de entregar laboratorios a entregar tabletas. Hay otros que fueron haciendo un camino así, más enroscado. Esto acá lo traigo, esta metáfora un poco de la física, porque tenemos que entender que tanto en la educación a distancia como en la educación en general, con tecnologías, que las tecnologías digitales hacen una diferencia entre distancia y trayectoria. Una cosa es de un punto a otro punto, sin tecnología con tecnología, sin aulas virtuales con aulas virtuales, sin dispositivos para todos con dispositivos para todos, hay unos puntos, pero la trayectoria, que también es comparable a la trayectoria educativa, a la trayectoria escolar, es diferente, ¿no? No puede que no sea así. Entonces sí, si uno mira el mapa de Latinoamérica, ahora sí, se encuentra con que el poblamiento, digamos, de políticas públicas de laboratorios fue aulas móviles, modelo 1 a 1, y lo que tenemos ahora es una emergencia de otra cosa, los teléfonos móviles como emergentes. Nuestros estudiantes universitarios seguramente tienen más acceso por telefonía móvil que por dispositivos entregados por políticas públicas. Y entonces es un emergente a atender. Perdonen, me están haciendo así que redondea, así que voy a ir un poquito más rápido. Así que después la presentación la pueden ver en línea, me lo voy a saltear de alguna manera. Quería decirles que podemos identificar de manera binaria o casi binaria dos modelos clásicos de entornos virtuales de formación
un poco asociados a esta idea de que todos se conectan, de que todos tienen dispositivos, de que todos tienen tecnología disponible. Uno que lo podemos identificar como basado en la pedagogía transmisiva, ¿no? Es el modelo como más clásico de educación a distancia, y otro basado en lo que se llamaría pedagogías activas, que es en el que nos sentimos más cómodos los que somos docentes de entornos más cualitativos, ¿sí? Algo más personalizado, más basado en la interacción, con recursos más ad hoc de la formación. Esta es la pedagogía un poco que propone o que sostiene o que defiende Manuel Aria, diciendo vamos a ver muy prontamente en el nivel superior, en el nivel universitario, un cambio en las pedagogías impulsado por las pedagogías activas, sobre todo en los entornos virtuales, porque nos encontramos con nuestros chicos y jóvenes eligen, prefieren, se inclinan hacia entornos digitales para poder conectarse. No sé si me estás haciendo así que me apure o no. No, es eso un minuto. No, porque me voy poniendo nerviosa. ¿Lo conocen? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Un qué? Un velociraptor. ¿Saben cómo se calcula? Un tiempo raptor, bueno, mentira, era un chiste. Sí, lo importante es que una de las cosas que determina sobre todo los cambios que están pasando en educación a distancia es la velocidad con que las cosas suceden, ¿no? Entonces, algo a tener muy en cuenta, no es solo que cambia el contexto, no es solo que cambia el entorno, es que también la velocidad a la que se dan esos cambios provoca que todas estas cosas que tenemos alrededor, ¿no? Estos consumos de nuestros estudiantes que están basados ahora en microcontenidos, la atención dispersa, fragmentada, las aulas porosas, todo ese contexto hace que tengamos que tener en cuenta que hoy en día la D de educación a distancia no es tanto D de distancia, sino D de digital, y que lo digital es fluido, y que lo que es fluido se nos escapa entre los dedos. Hay que estar atentos, rápidos. Esto me lo voy a pasar. A ver si puedo hacer esto. Nada más que así para cerrar. La distancia no es el problema. No es cuánto tengo que recorrer. Lo complicado es lo que encuentro abajo. Lo complicado es qué tengo que hacer mientras recorro esa distancia. No es solo la distancia lo que me separa. A veces la distancia es metodológica. A veces depende de qué recursos tengo para mantener el equilibrio. A veces también depende de si miro o no miro lo que había atrás o abajo, cuando hago ese tránsito, ese cambio hacia la educación a distancia. ¿Y quién me podría ayudar en el caso de que no me vaya tan bien? Y también quiénes esperan que yo me caiga, ¿no? Porque algunas veces, cuando uno se propone un cambio de paradigma, un cambio de modelo, hay algunas personas que sí esperan que uno se caiga. Pero no se preocupen, llegaremos al otro lado sanos y salvos. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, gracias por la invitación. Un poquito más. Sí. Ahí. Bueno, recuperando estas ideas que trataba Vera de este contexto conectado, con fuerte énfasis en lo digital, en este camino evolutivo de las tecnologías, de la educación a distancia, es posible advertir el surgimiento de nuevas herramientas que posibilitan nuevos entornos, nuevos escenarios, nuevas posibilidades, nuevos modos de mediación en la educación, en las propuestas de formación y capacitación profesional. Disculpame. Sí. F5, espera. Sí, más fácil. Listo. Ahí está. Bueno, y en este sentido entonces quería traer hoy al debate, al análisis, a la reflexión con ustedes un fenómeno relativamente reciente, digo relativamente porque hace más o menos 10 años que está en el movimiento,
que es el caso del fenómeno MOOC. De los cursos masivos en línea y abierto, COMA, SEMA o más conocidos como MOOC, por sus siglas en inglés. Se tratan de cursos que se dan a través de la web para el ámbito de la formación profesional y de la capacitación en líneas generales, que no tienen restricciones para la matriculación, no requiere de mayores requisitos, como así tampoco para el límite de participantes que pueden ingresar a cursarlo. También pueden inscribirse al inicio o bien en el desarrollo del curso. Este término, MOOC, comienza a difundirse en el año 2008, cuando Siemens y Downs, dentro del marco de su materia, deciden poner en práctica las líneas de su perspectiva de aprendizaje conectivista, donde consideran que el aprendizaje se da a través de la conexión entre diferentes nodos que tienen que ver con personas, con información, y así se va construyendo el aprendizaje. Y entonces esta materia que trataba sobre estos temas deciden publicarla y abrir los cupos para la inscripción, y de 22 estudiantes que tenía esta materia terminan inscripto 2.200 aproximadamente. A partir de allí, entonces, surge con énfasis este movimiento, se van desarrollando cursos, y en esa evolución, en ese sumar cursos MOOC, un hito destacado fue el que surgió en 2011. Ahí está. Desde la Universidad de Stanford, donde se logró una inscripción de 160.000 estudiantes. A partir de allí, los MOOC se empezaron a multiplicar, las universidades del mundo adoptaron esta modalidad por diferentes motivos, principalmente, y el lema que los regía así en un principio es contribuir a la democratización del conocimiento, también por innovación, por investigación. No podemos dejar de lado o de tener en cuenta también la posibilidad que permite para difundir la oferta académica, contactarse con estudiantes de diferentes lugares del mundo. Estos cursos fueron agrupados alrededor de 2011, comienzan a crearse diferentes plataformas o consorcios, así llamados, que agrupan a universidades que proveen, que dictan cursos MOOC. Entre ellos, algunas, acá les presento algunas de ellas porque hay bastantes más, como por ejemplo Udacity, edX, Coursera. Estas tres son del ámbito anglosajón. Y luego se creó Myriadax, que es del ámbito iberoamericano. Y también surgieron cursos que no estaban adscriptos a estas plataformas, a estos consorcios, sino con plataformas de desarrollo propio. Bueno, hasta ahora venimos hablando en líneas generales de universidades internacionales. ¿Qué pasó en nuestro país? Bueno, en Argentina adoptaron esta modalidad, surgieron experiencias que trabajaron MOOC. Por ejemplo, en 2013, CITEP UBA realizó un curso sobre tecnologías, también hizo una reedición en 2015, Educar también 2015, la Universidad de Quilmes, la Universidad de Palermo, por mencionar algunos ejemplos. La Universidad de El Salvador también. Y desde 2013 hasta la actualidad ha habido diferentes ofertas. Actualmente hay nuevas ofertas de cursos MOOC. Ahora bien, estos cursos son todos iguales, presentan diferentes propuestas. Bueno, sí, presentan diferentes propuestas.
Quizás los más conocidos son los cursos denominados XMOOC, que tienen que ver con una pedagogía transmisiva, como comentaba Vera. Hacen fuerte énfasis en los contenidos. En general los formatos son bastante similares, presentan los contenidos a través de materiales de lectura, videos y después actividades de autoevaluación, es decir, con un formato de curso autogestivo. A veces también suelen proponer evaluaciones entre pares, pero no en líneas generales. Otro tipo de cursos, que son los primeros asociados a los que les contaba antes del 2008, cuando comenzaron a generarse este tipo de propuestas, son los CMOOC, la C de aprendizaje conectivista, y tienen que ver con esta propuesta más cercana a su origen, a este aprendizaje que les contaba antes, ¿no? Relacionado con el tema de las conexiones entre información, personas, o sea, el énfasis, el foco está puesto en esta línea. Bien comunicación horizontal, abierta, y está vinculado fundamentalmente a los primeros MOOC, al inicio de los MOOC. Luego, los XMOOCs, a partir de 2011 más o menos, cuando se crearon las plataformas que les contaba recién, y quizás son los más conocidos y los que tienen mayor difusión. Luego, sumando diferentes componentes a estas propuestas, ha habido otras denominaciones, otras categorías. No quiero entrar en una tipología de categorías de cursos MOOC, pero sí me interesaba resaltar estos cambios, sobre todo porque en la actualidad, y para correrse un poco de esta pedagogía transmisiva, han surgido experiencias catalogadas o propuestas desde los SMOOC, donde el foco o el interés está puesto en una pedagogía más activa, de interacción. Acá sí se busca fuertemente que los participantes puedan interactuar, la colaboración en el aprendizaje, que se puedan construir conocimientos en conjunto con el otro. Y me interesaba resaltar esto, ¿no? No hay solo un tipo de propuesta, y cómo se va evolucionando, y en la actualidad donde se está poniendo el eje, el acento, el énfasis, es en esto, ¿no? En poder interactuar, en que el aprendizaje se puede construir en conjunto y colaborativamente. Es difícil porque estamos en un contexto de masividad. No obstante, hay propuestas que apuntan a esto y se está trabajando en esta línea, en este sentido. Como un punto, una propuesta de análisis o de línea para pensar el diseño de este tipo de cursos, una contribución para poder ir en esta línea donde la masividad no afecte la posibilidad de interactuar. Traigo a colación esta estrategia de análisis, esta propuesta de Garrison y Anderson. Ellos, si bien lo proponen para el estudio de cursos tradicionales, cursos cerrados, me parece bien interesante para pensar en la importancia y en el análisis de las interacciones. Y ellos dicen que para que resulte el conocimiento, para que se pueda construir conocimiento, para que se pueda generar una comunidad de aprendizaje en un curso, en una propuesta de educación a distancia, es necesario que en los intercambios dialógicos se generen tres tipos de presencia. Por un lado, la presencia social, que tiene que ver con todos los intercambios entre los participantes que apunten a generar lazos, a transmitir sentimientos, a conectarse, a generar sentido de pertenencia. Por otro lado, es necesario que haya intercambios que permitan operaciones cognitivas
que promuevan la reflexión, la exploración, el pensamiento crítico. Y también es importante la participación docente en el sentido de que pueda ir orientando hacia el desarrollo y el acercamiento hacia los objetivos pedagógicos propuestos. Y me parecía interesante pensar en la posibilidad de en estos entornos agregar una presencia más, la posibilidad de agregar una presencia más, que es la presencia del estudiante, en el sentido de resaltar su rol activo como gestor de intervenciones, en su papel sustancial en este curso, en la importancia de la dinamización de las interacciones. Es para pensar, los desafíos son muchos, pero creo que es bien importante seguir investigando y analizando en posibles líneas que contribuyan a este tipo de aprendizajes. Vale la pena para contribuir a la democratización del conocimiento y a generar propuestas de calidad. Muchas gracias. ¿Qué? Ah, tenés ese. A ver si puedo prender este. Hola. ¿Me pasan el teclado o me cambio de lugar? ¿Querés cambiar? ¿Querés venir acá? Así restamos formalidad. Sí, ¿Vos después? Sí. Bueno, buen día. Se escucha así. Gracias primero a la organización por invitarnos. Yo soy Mayra, Paula, venimos juntas. Una forma de mostrar el trabajo en equipo de lo que venimos a contar. Que bueno, ante la invitación y la propuesta, lo que pensamos y lo que fuimos charlando con las chicas fue bueno, presentar y contarles una experiencia en la que estamos trabajando de producción de materiales para entornos virtuales de aprendizaje con el INAP. Es una experiencia muy linda y la verdad que la que está en la cocina de esa producción de materiales día a día es Paula, así que no podía no estar acá. Y por eso es que estamos las dos. Yo les voy a contar un poco cómo empezó este proyecto o esta relación. Firmándose un convenio de colaboración entre el INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, y Educar, Sociedad del Estado. Ese convenio de colaboración implicaba asistencia técnica y también la producción de materiales de aprendizaje, tanto cursos virtuales como videos y videos tutoriales. Cuando yo asumo, digamos, a liderar este proyecto, bueno, me encuentro con este convenio, que el objetivo fuerte que tiene es el de fortalecer el Sistema Nacional de Capacitación de la Administración Pública. La INAP ve y tiene la necesidad de renovar todas las estrategias pedagógicas de su entorno virtual. Quería algo distinto de lo que se estaba haciendo, era un gran desafío. Hay ahí un acercamiento a Educar, porque Educar, que saben que viene desde el año 2000 y con mucha trayectoria, tenía una gran experiencia y mucha capacidad técnica, cosa que era verdad acá, con Vera, con Grisel, con mucha gente de la que está acá y también que no y que seguramente están viendo, hemos trabajado mucho y también en colaboración, sobre todo en el diseño e implementación de dispositivos de formación docente. También teníamos mucha experiencia en el diseño y producción de contenidos y materiales digitales. Y por haber tenido como parte de esa sociedad del Estado la suerte de tener 3 canales o señales de televisión educativas y culturales, también tenemos la experiencia de la producción audiovisual y la producción multimedia. Entonces, bueno, la experiencia está, pero esto también implicaba algunos grandes desafíos, porque el público destinatario cambiaba. Si bien veníamos trabajando con muchas instituciones y en distintos sectores, digamos, en lo que es formación, pasamos a un público de un administrador público. No es
terrible, pero sí es un cambio. Había muchas expectativas por parte de INAP, teníamos un presupuesto finito, los obstáculos fueron después, pero siempre se sortean. Y uno de los grandes desafíos del inicio fue el armar equipo. Nosotros teníamos que armar un equipo de educar para esta producción específica de materiales, pero también teníamos que armar equipo con el equipo de INAP, porque justamente este convenio de colaboración lo que pretende y lo que dice es que es un trabajo de producción en colaboración, es coproducción. Entonces era un lindo desafío, porque toda la experiencia, ¿sabes?, que conté que tenía Educar, nos habíamos quedado sin la parte pedagógica y educativa, entonces había que salir a buscar a quienes podían llevar adelante esto, y así es como convoqué a Paula y el trabajo que está haciendo y de armar el equipo de trabajo diario, la verdad que es maravilloso. Por suerte nos encontramos con un equipo de profesionales en el INAP que sabía muy bien qué es lo que quería. Entonces, eso fue el norte de todo el trabajo que vino después. Ellos sabían que querían unas propuestas didácticas innovadoras, que querían trabajar con narrativas. Entonces, había que cumplir también esas expectativas. Y esas expectativas estaban las del INAP, las de los distintos perfiles del equipo, las del usuario, quien recibe después ese curso. ¿Y cómo íbamos a hacerlo? Los obstáculos que se fueron dando eran la parte de la teoría a la práctica. Básicamente, que creo que nos puede pasar a todos. De la hermosa planificación con la que empezamos, los primeros 2-3 meses nos dimos cuenta que había que parar, afilar al hacha, hacer ajustes y recalcular algunas cosas. Hoy ya tenemos entregados casi, hechos en producción unos 10 cursos, y la verdad que yo estoy muy contenta, todos estamos muy contentos de las cosas que se ha logrado. Y ahora lo que quiero es que Paula les cuente, cómo es que se llegaron a esos 10 cursos, cuál es el proceso minucioso que está atrás en un proceso de desarrollo que dura 4 meses, que sabemos que es un montón, pero también es muy poco para un curso de estas características. Así que los dejo con Paula, que es la que sabe. Bueno, muchas gracias. Agarro vos me pasas. Bueno, en principio les quiero compartir gráficamente cómo fue nuestro camino en todo este año que empezamos a trabajar con el INAP. Arrancamos con este plan, un Excel divino, armamos de un montón de solapas y colores y definimos equipo y tareas y empezamos a andar. Y después... ¿Qué pasó? Sí, nos encontramos con esta realidad. O sea, que lo que nosotros habíamos planificado no era en realidad lo que nos estaba sucediendo, y tuvimos que el próximo paso, aprender a sortear, como decía Mayra, obstáculos, aprender a adaptar algunas cuestiones que desde nuestra planificación eran muy ideales, pero no eran viables, dentro de un contexto, como para que no es menor compartirles este dato, es que estos cursos son cursos autogestionados, sin tutor y sin posibilidad de trabajar con herramientas colaborativas. Entonces, digamos que teníamos muchos desafíos como para poder superar estas limitaciones de esta modalidad de cursos, pero que sí iban a llegar y están llegando a muchísimas personas, también con múltiples perfiles, porque en general los cursos que producimos son para toda la administración pública, y con diferentes tipos de accesos y de tecnologías. Entonces, este era nuestro plan, ¿no? O sea, como decía Mayra, desde el INAP tenían y tienen muy claro, y nosotros lo compartimos, qué es lo que queríamos, desde dónde partíamos y hacia dónde íbamos. O sea, queríamos pasar de estas propuestas más expositivas, de largos textos escritos que los cursantes leían, o de docentes filmados dando clases muy extensas, y luego actividades de comprobación de esas clases,
con una propuesta de navegación lineal de esos cursos, con un participante como un poco más pasivo y receptor. Entonces, bueno, obviamente era un festín, o sea, nosotros con todas las posibilidades de producción que teníamos, un presupuesto que estaba bastante bueno, un equipo de guionistas, diseñadores gráficos, audiovisuales, corrector de estilo, o sea, teníamos todo, no podíamos fallar. Bueno, y con unos tiempos estimados que eran 69 días hábiles. En nuestro Excel estaban perfectamente calculados. Arrancábamos con un contenido que nos llegaba ya dado. Y acá llegó nuestro primer pocito. Claro, el tema de los contenidos. Pasamos a la realidad. Los contenidos que nosotros recibíamos, que el INAP convocaba a contenidistas de mucha trayectoria, de hecho son expertos en la materia, pero no muchos de ellos tenían experiencia docente, o muchos de ellos tenían mucha experiencia docente, pero en contextos presenciales y no en virtuales. Dijimos, bueno, los materiales que ellos nos puedan compartir, los adaptamos al entorno virtual y todo bien. La cuestión es que cuando nos llegaban esos contenidos veíamos que a veces eran contenidos que necesitaban mucho trabajo, y ese contenidista que nosotros lo despedíamos en el día 30 de nuestro Excel y nuestro cronograma, no, quédate, no podés irte, te necesito, porque este contenido y está bueno, pero esto que vos decís acá, por ejemplo, un contenido decía, bueno, imagínense transformar en autogestionado un curso de Big Data o de estadística. Entonces ellos nos pasaban los gráficos y esta definición y esta variable, y bueno, sí, pero si yo te tengo que explicar esa variable, son 30 horas, de un curso de 30 horas. Claro, pero el cursante va a estar solo, no te va a tener, bueno, entonces todo ese trabajo y esa teoría la tuvimos que ir transitando con ellos, que nos acompañaron hasta el final, y eso, bueno, nos llevó como a ajustar un poco esta primera intención de que el contenido llega perfecto y solamente lo tenemos que producir con un buen recurso audiovisual, multimedia o como fuera. Por otro lado, también nos planteamos, ¿es posible que un contenidista que es experto en un tema pueda escribir un texto completo enfocado a la gente de la administración pública y que lo tomemos ya como listo para pasar a diseño? ¿No le estamos exigiendo demasiado? Bueno, el enfoque fue, o está siendo, en vez de escribime todo el curso como vos lo darías, pero ojo que tiene que estar adaptado a la administración pública, tiene que estar adaptado al contexto de un curso autogestionado. Bueno, en vez de eso trabajemos sobre ejemplos, trabajemos sobre casos, trabajemos sobre situaciones que vos en cualquier clase presencial las contás, no las tenés escritas, pero las contás y esa es tu mayor riqueza. Vamos a aprovecharlas para generar nuestros recursos innovadores de cada uno de los cursos. Entonces, eso en primer lugar me parece que fue uno de nuestros aprendizajes más importantes, ¿no? De que el contenidista tenemos que acompañar al contenidista y que nos tiene que aportar su experiencia, y muchas veces no se logra a través de pedirle algo que nos dé escrito ya cerrado, sino en una interacción, e incluso mismo el contenidista navegando un entorno, que ahora les voy a contar, tiene sus particularidades, para poder entender cómo a él lo van a encontrar ahí adentro, sin mirarlo, sin poder escucharlo, sin poder leerlo. Eso por el lado de los contenidos. Por otro lado teníamos los destinatarios, o sea, los destinatarios no son, o sea, son empleados de la administración pública que muchas veces no es que no eligen los cursos que van a hacer, no se le imponen, pero hay algunos que sí son obligatorios porque son, no sé, aprender nuevos procedimientos. Entonces, ¿cómo implicamos a ese alumno, a ese cursante? ¿Cómo lo motivamos? ¿Cómo lo interpelamos desde un tipo de curso que, vuelvo a repetir, era autogestionado, que no nos permitía tener un intercambio? ¿Y de qué manera uno interpela con un material que ya está dado? O sea, ¿cómo nos adelantamos a lo que él va a pensar, a lo que él va a preguntar,
a lo que él va a sentir si no tenemos un canal. Se abrió una vía, un mail, en donde el cursante puede escribir, pero bueno, claramente convengamos que no es lo ideal. Entonces, yo las iba escuchando a las chicas, ¿no? Como estos desafíos este mundo actual de conectividad, de interacción, y nosotros no lo tenemos. Entonces, bueno, eso también, junto con los contenidistas y junto con trabajar con usuarios finales, o sea, consultarlos, permitirles a ellos que vivan como una primera experiencia, una primera corte, nos empezó a devolver información que nos permite ir también ajustando las propuestas. Por último, el tema de los equipos interdisciplinarios que May contaba, que a mí me toca liderar, o sea, como les decía, es un equipo muy grande, y bueno, hay como múltiples miradas, que es súper interesante y en eso es súper rico, pero por otro lado tiene sus tensiones, ¿no? A ver, arrancamos con un curso que fue como lo máximo de innovación. Nos mandamos con todo. Dijimos, bueno, a ver, el primer curso era un curso de el procedimiento de contrataciones en la Administración Pública Nacional. Eran unos textos con decretos, normativas, o sea, por lo menos para mí, algo bastante aburrido, bastante duro. Dijimos, bueno, vamos a hacer un juego. Sí, buenísimo. Bueno, viene el desarrollador y dice, sí, vamos a hacer un juego donde el participante entra y lo recibe una persona que se está yendo de viaje, entonces él queda solo en la oficina, entonces hay una oficina, bueno, listo, el desarrollador empieza a crear programa. Dijimos, bueno, la primera versión, no entendíamos nada, no sabíamos por dónde entrar, mirá Claudio, al desarrollador, nosotros necesitamos un poquito, no, esto no es un videojuego. Entonces, si ustedes quieren hacer un proceso lineal y meterle como una escenografía de juego, no, vayan por otro lado. Esto no. Jugar es estar libre, es encontrar por dónde tenés que encontrar la carpetita. Sí, Claudio, pero acá hay 2 bibliotecas, o sea, tenés 3 oficinas, la carpeta de Mariela, pues el guionista había armado, estaba Mariela, Jacinto. Bueno, entonces, ¿cómo lo resolvimos? Además de tratando de contener a Claudio, las miradas diferentes, miradas asesinas, porque son penetrantes entre el equipo, bueno, creamos un manual de navegación, un reglamento de juego, le pedimos a diseño que lo arme muy bonito y lo fuimos como ahí orientando un poco más al usuario. Así con cuestiones gráficas, por ejemplo, les tiro una, los diseñadores gráficos nos presentaban las piezas gráficas con las palabras separadas en sílabas. Entonces las diseñadoras didácticas decían, no, las palabras separadas en sílabas no, porque el lector, o nos presentaban los títulos de los cursos a la izquierda, porque quedaba mucho mejor alineado, no, porque la lectura es de izquierda a derecha, entonces el diseñador gráfico, bueno, no sé, ¿qué quieren? Queda horrible, o sea, queda muy feo, yo se las mando a todas para abajo. Hasta el día de hoy les aseguro que vienen las piezas con alguna palabrita separada en sílaba, porque algún sello personal le tienen que dejar. Bueno, en síntesis, si pasamos a la última para no aburrirlos más, ¿cuáles fueron nuestras lecciones aprendidas? Trabajar con los contenidistas desde el minuto 0 y hasta el final. Muchas veces el curso se empieza a construir cuando ya está montado en la plataforma y donde ya lo vemos puesto y nos damos cuenta que hay mucho también por ajustar y por reescribir. Incorporar las experiencias de los usuarios, bueno, fundamental, no es nada nuevo lo que les estoy contando, pero más aún en este tipo de cursos autogestionados.
adaptar los recursos al entorno. Esto no lo profundicé, pero nosotros trabajamos en una plataforma, en un campus que está montado en Moodle, pero que tiene justamente, como son producción de cursos muy masivos, está bastante estructurado. Entonces esta propuesta de navegación lineal que ellos tenían y querían ir a una navegación libre, competía con la estructura técnica de un entorno bastante encorsetado. Entonces, bueno, en ese sentido tuvimos que ir adaptando, tocando códigos, que después cuando se hacen las migraciones están los que reciben todo y no tienen mucha idea de qué códigos se tocaron. Entonces, bueno, hay que hacer un trabajo ahí también de documentación, fundamental, documentar todo lo que uno va haciendo, y más en un proceso donde tiene tantas etapas y tantos equipos diferentes. Articular las miradas diferentes del equipo y ampliar el cronograma, porque estos 4 meses están acá, en mis ojeras. 4 meses un curso es poco. Yo les diría, desde mi experiencia, estos cursos son de 5 horas de duración. Imagínense cursos más extensos. Mínimo 6 meses. Yo se los dejo como consejo si tienen que planificar. Pero bueno, nada más. Gracias. Sí. Tengo un minuto más para cerrar. La verdad que todo lo que contó Paula, que siempre con una sonrisa, también intentamos trabajar así. La experiencia de las miradas de los distintos perfiles creo que hacen también enriquecer las propuestas que estamos desarrollando. Y la verdad que todo esto es posible gracias al equipo, al trabajo que estamos haciendo con INAP como equipo. Porque bueno, nosotras hoy estamos acá, pero tendría que estar también alguien del equipo de Pilar, o Natalia, Karina, porque la verdad que todo esto es gracias a ese trabajo que hacemos colaborativamente, y la responsabilidad, el compromiso y las horas y horas y horas que se trabaja en esto, y que realmente esos desafíos que yo les comenté al principio, de bueno, armar equipo para este proyecto, creo que lo hemos logrado, y eso se nota en esta producción. Digamos, no es una producción de Educar, es una producción de INAP y Educar, que están trabajando juntos para estos cursos del INAP. Así que para mí, digamos, estamos todavía a mitad de camino para terminar el proyecto, pero creo que es una gran experiencia, y respecto de las expectativas creo que las estamos cumpliendo a nivel personal, a nivel equipo y a nivel institucional también. Así que muchas gracias. ¿Quieres venir acá? Sí, este de paso. Hola, buenos días a todos, los presentes y los que están por el streaming. Bueno, difícil, soy la última de la mesa, difícil cerrar porque casi que de todas esas ideas iniciales que transmitió Vera, que nos pidieron para la mesa, se fueron desarrollando. Ahí está. Yo soy Virginia Halley, soy especialista en educación y tecnologías, originalmente licenciada en educación, ya me presentaron, maestra jardinera, y me formé también en el área de salud. Y estoy acá invitada como parte del equipo del PEN, que es un equipo de Flaxo, que se llama Proyecto Educación y Nuevas Tecnologías. ¿Ahí me escuchan mejor? Bueno, antes que nada quería presentar este equipo que también forma parte de esta institución, y que digamos, es un equipo multidisciplinario de diferentes profesionales que son expertos en educación y tecnologías, y que desde hace casi 15 años viene desarrollándose en el campo a través de formaciones académicas, de investigación, básicamente de experimentación. A ver si me pasan. ¿Qué tengo para pasar? Te paso. Dale, ahí va. Formaron a través de sus propuestas casi 3.500 personas, y todo lo que veían en la presentación es un poco contarles el espíritu de trabajo que se maneja en este equipo, que hay
dice actividad como motor, experimentación didáctica, forma y contenido, son nuestros lemas que permanentemente estamos intentando ver qué es lo que pasa en el campo y de qué manera indagar y probar qué cosas funcionan, cuáles podrían mejorarse, cómo generar criterios para analizar la educación atravesada por las tecnologías. Así que bueno, funciona acá, nos juntamos todos una vez por mes porque somos un montón y después el equipo de tutores de las propuestas académicas más formales tienen reuniones más sistemáticas. Bueno. A ver, cuando nos presentaron la opción de venir a esta mesa, porque vamos a estar distribuidos en varios espacios de las jornadas, así que seguro los que puedan participar de todos van a ir pudiendo hacer conexiones. Era difícil ver qué agarrar particularmente, pero bueno, nosotros tenemos bastante experiencia en el desarrollo de educación en línea. Entonces, tomando como base el contexto de inmersión en la cultura digital que fueron comentando las compañeras, principalmente la contextualización que hizo Vera, la idea era pensar propiamente en la educación a distancia, que nosotros después les voy a contar por qué nos paramos en la perspectiva de la educación en línea, qué cosas nos llaman la atención y nos desafían a seguir pensando también en equipo, como venían compartiendo las compañeras. Entonces, nada, traté de pensar dos pequeñas escenas que me acompañan desde que me formé y me desarrollo en el campo. La primera fue cuando me invitaron a trabajar sobre un curso virtual, venía de una experiencia de desarrollarlo presencialmente, y cuando me senté con la gente que no era de educación, pero que venía creyendo que su curso presencial era muy exitoso, la idea que tenían de esa propuesta era armar los videos de las clases magistrales y compartirlas a través del campus como absoluta innovación y novedad. Bueno, y por supuesto acompañarlo de un foro, ¿no? Bueno, el recorrido hasta lo que logramos fue bastante arduo y esto fue ya hace como más de 10 años. Y sin embargo, hoy sigo escuchando que estas son ideas originales para plantearnos espacios de educación mediado por tecnología, íntegramente mediado por tecnología. Acá Vera traía como también mucho las aulas presenciales, pero bueno, esta presentación es estrictamente sobre propuestas íntegramente mediadas. Y después, un poco en la misma línea, y en lo que venían compartiendo las compañías, por supuesto que el contexto institucional, el presupuesto y la dimensión de los equipos son factores que juegan muchísimo, ¿no? Pero ¿por qué no pensar y desafiarnos a cuando se puede y posibilidad más? Y hace muy poquito, la semana pasada, también pensando en el armado de una carrera que en otra institución me dedico al desarrollo curricular, volví a aparecer esta idea de que un espacio rico era armar un material didáctico básicamente conceptual con algunos intercalados de actividades, en su mayoría individuales, y las grupales no estaban muy en claro en qué contexto realizarlas, y lo que traía la persona que se iba a dedicar a esto era porque de esta manera estamos simulando el diálogo del presencial. Bueno, nada, hay seguramente muchas más. También hablamos con alguien de mi equipo esta cuestión de que en propuestas que ya están funcionando, con la habilitación de nuevas tecnologías, por ejemplo, las que permiten el encuentro sincrónico, también se toman, y a veces se hace un abuso de eso, considerando que el solo uso e incorporación en esas propuestas de estas herramientas va a favorecer interacciones, aprendizajes más profundos, motivación con las propuestas. Gracias por pasar. Entonces, cuando recuperaba esas dos escenas para problematizar un poco, para desafiarnos, pensaba que hay por detrás, y parece que las compañeras también vienen preocupadas por esto porque salió en la mayoría de las presentaciones, ¿no? Una idea de que las tecnologías por sí mismas van a venir a resolver algunas cuestiones, que simular algunos aspectos de los encuentros presenciales nos van a resolver el vínculo, que a través de la mirada van a aprender y se van a apropiar de todo lo que quiero que aprendan, que
los paquetes de información y de conocimiento, por el solo hecho de leerlos, ya van a estar comprendidos y aplicándolo en alguna ejercitación va a ser suficiente para que se lo puedan apropiar también. Las tareas lineales de la mano de, en general, estos paquetes de contenidos y este idilio, ¿no? Como, bueno, creo que todos coincidimos en que el acto educativo tiene que ver con vincularse con el conocimiento para apropiárselo, y los que nos manejamos desde una perspectiva socioconstructivista pensamos que tiene que ver muchísimo con el vínculo y el contrato con otros. Entonces, bueno, nada, algo de esto de volver a representar eso presencial en esa instancia, como si en lo presencial todos participáramos y en lo presencial todos nos lleváramos algo y estuviéramos atentos. Bueno, pase por favor. Ahí puse en paréntesis que no me parece gratuito, que es que en realidad muchos cuando hacemos esto no es con malas intenciones, sino en realidad porque son modelos que tenemos aprendidos y construidos y no siempre tenemos oportunidad de ponernos a problematizarlos. Hoy capaz es una oportunidad para algunos que todavía no se abrieron esa pregunta. Bueno, entonces la idea desde nuestro equipo era traer la perspectiva de la educación en línea. Educación en línea, no sé si escucharon, pero vendría a ser una modalidad de educación que está básicamente posibilitada por la inmersión en la cultura digital, por las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación. Y podríamos pensar que, bueno, es una versión un poco superada de la educación a distancia, que tiene muchísima historia y que lo que intentó habitualmente era resolver una distancia entre docentes que estaban distanciados geográficamente y temporalmente de estudiantes, y a través de las tecnologías que iban apareciendo y se iban apropiando socialmente, bueno, ir mejorando ese puente entre el docente como generador de contenido y el estudiante como receptor. Eso, bueno, fue evolucionando. La perspectiva de educación en línea que traigo, que ahí está en palabras de Tarasou, que es el coordinador de nuestro equipo, el coordinador general, está asentada sobre algo sensiblemente diferente, que es desde ya en su esencia la idea del socioconstructivismo. Entonces, necesariamente necesitamos de otros. El docente es un otro, el contenido en la escena didáctica también, pero lo estamos planteando desde otros también pares, otros expertos con quienes conversar. Entonces, las ideas del párrafo mayor vendrían a ser lo que en nuestro equipo llaman el núcleo genético de la educación en línea. La educación en línea, si la educación a distancia, más tradicionalmente pensada, necesitaba resolver la distancia, la educación en línea lo que quiere resolver y poner en escena es la idea del encuentro. Cómo hacer uso de todo el potencial que las tecnologías nos ofrecen para generar encuentro para el aprendizaje. En ese sentido, las tecnologías no son ya herramientas que usamos para alguna cosa particular, sino que permiten generar un territorio, un escenario donde poner en danza este vínculo con el saber. Por supuesto se asienta fuertemente sobre la idea de la comunicación, la interacción que las compañeras traían, la interacción con los contenidos, con el docente, con los pares, y se asienta básicamente sobre la construcción colectiva del conocimiento. Si bien, digamos, el aprendizaje nos lo llevamos cada uno, ¿cómo puedo lograr espacios donde el conocimiento circule, se ponga en un análisis crítico, se haga algo con eso? Hace poco estuve leyendo para un curso, estuve renovando ideas de Dewey y me hacía acordar muchísimo de esto, como, bueno, ¿cómo le ofrezco una experiencia fuerte y significativa para que pueda hacer algo con eso y deje de ser conocimiento social para ser conocimiento propio también? Bueno, y entonces la idea de colaboración, ¿no? Cuando ahí dice también a partir de múltiples voces de autores, tiene que ver con de construir esta idea de material único, que es verdad que a veces traen citas, pero también aprovechar el potencial de las tecnologías para la comunidad de práctica y de aprendizaje, como decían por acá, cómo
la apertura a ciertas herramientas nos permiten vincularnos directamente con las personas que piensan, dicen y hacen ciertas cosas que queremos nosotros aprender o traer a la experiencia. Hace poco leí un tweet que me lo guardé también, que alguien le preguntaba a la red Twitter algo sobre un texto de Piña. Y a continuación estaba Felipe Piña respondiéndole esa consulta. Y me pareció bastante gráfico para esto, ¿no? Como se pueden abrir enlaces a todo un mundo, a todo un universo que estaría bueno ponerlo en práctica para ver hacia dónde llegamos. Bueno, y variados soportes y recursos valiéndose básicamente de Internet y de la web 2.0 con todas las posibilidades que da para también producir. Guía y mediación de docentes. Lo que traían acá las compañeras del INAP me sonaba bastante cercano porque pasé por instituciones donde era, o sea, de trabajar con propuestas con tutoría por diferentes condicionamientos, teníamos que atender a propuestas de ese tipo. No, un segundito. Y bueno, cuando la posibilidad no está, se hace lo mejor posible por que igualmente aparezca esa voz a través de los materiales de orientación, de tratar de generar preguntas. Pero bueno, desde esta perspectiva de educación en línea, el rol del docente es muy potente. Y no ya un rol docente que transmita, sino un rol docente que diseñe recorridos y que acompañe esos recorridos. En el mejor de los casos, bueno, en presencia en el territorio digital. Bueno, y especialmente la actividad de los participantes. La actividad es el eje central de la educación en línea desde esta perspectiva. Hacer algo para poder aprender y para poder reflexionar sobre eso que estoy aprendiendo, ¿sí? La actividad y la reflexión. Y todas estas cuestiones tienen que ver con un diseño tecnopedagógico. De nuevo se pone en juego lo que traen las compañeras de la necesidad de un equipo. En el mejor de los casos, decidir todos los integrantes que se puedan incluir, contenidistas, técnicos pedagógicos, tecnólogos, y así se pueden abrir más, ¿no? Pero desde nuestra perspectiva, muy importante, la gente que nos dedicamos a educación, empezar a abrir el campo, a entender de qué se tratan las herramientas, cómo funcionan, a veces para poder nosotros mismos seleccionarlas y ponerlas en uso, y a veces para aprender a pedir a otros, porque no necesariamente tenemos que poder resolver todo. Entonces, el desafío es poder repensar estas propuestas cuando a veces tenemos todas las posibilidades presupuestarias, institucionales y demás, poder repensarlas desde este núcleo genético de la educación en línea, a ver si hay a veces pequeños y a veces grandes cambios que podemos hacer. En ese sentido, tenemos preguntas básicas, que para nosotros son preguntas educativas, más allá de la educación en línea, también la educación presencial, digamos, que tiene que ver con qué queremos que aprendan quiénes, ¿no? ¿Qué queremos que aprendan? ¿Qué les proponemos que hagan en este centro de la actividad? Y ahí tenemos como un montón de opciones, digamos. Cada una de esas opciones seguramente, si nos ponemos a indagar, encontremos herramientas que nos permitan generar una consigna potente para poder desarrollar esa actividad. Ahí van a opinar, ejemplificar, construir, debatir, documentar, visualizar, amplificar la realidad, remixar, comunicar. Después les queda la presentación. Entonces, en función de respondernos básicamente esas preguntas, ¿qué tecnologías tenemos a disposición en esta perspectiva para potenciar la colaboración, la reflexión, la producción y así el aprendizaje? Acompañado de todas estas ideas del núcleo genético, digamos, la educación en línea se asienta desde la idea de actividad sobre la participación, o sea, la idea es que el estudiante que traía María, me parece, como la perspectiva del estudiante, sí, que el estudiante es el centro, sea activo, sea protagonista, acompañado de este docente, ¿no? Para nosotros es importante, pero sí tiene que ser el que atraviesa la experiencia para poder llevarse la puesta. También periodicidad y secuencialidad, porque antes hablábamos de esta necesidad del cara a cara y pensar que lo presencial y el uno a uno, el cara a cara, el ver los gestos y demás, es como lo más potente para el aprendizaje. Nosotros creemos que hay otra manera también de generar eso a través del diseño de la secuencia didáctica
y que no necesariamente la sincronía resuelve eso, sino que se puede generar dentro del diseño, decimos, una sincronía asincrónica. En la medida que nosotros pautamos ciertos momentos para desarrollar determinadas cuestiones y que eso, el criterio es realizarlo con otros, estamos generando también sincronía entre sus procesos y entre sus producciones. Sí, ya vamos cerrando. Bien, y ya para cerrar, en realidad acá dos imágenes muy chiquititas para representarles un poco esto, que igual con lo que trajeron las compañeras se puede ir articulando, pero en esta imagen múltiples propuestas que se armaron desde el PEN, donde en realidad se fueron abriendo este núcleo genético en todas sus posibilidades y seleccionando hacia dónde dosificar, y entonces eso dio lugar a muchísimas propuestas diferentes, las pueden explorar en nuestra página. Y alguna vez te imaginaste aprender vivenciando una historia, es particularmente una en la que estoy trabajando en esta época, que tiene contenido confidencial, así que no les puedo contar tanto, pero lo interesante es una propuesta que hicimos con el Ministerio de Justicia y con la Sociedad de Mujeres de la Justicia Argentina, y el equipo inicial, gente súper creativa, tremendamente creativa, desarrolló un guión. Es sobre violencia de género, se llama TAG, que es transformación actitudinal de género, y responde a una política pública de sensibilizar y formar abogados y abogadas que después van a abordar casos, van a patrocinar casos de violencia de género. Y este curso tiene las veces de formar y sensibilizar, pero también de filtrar quiénes van a poder estar o no. Y bueno, y lo maravilloso fue que todas estas cosas que les fui contando del núcleo genético las pusimos en juego en conjunto con esta gente creativa para desarrollar un guión y el armado de un montón de materiales audiovisuales, pero que no están solos en la escena, sino que están básicamente organizados a partir de un montón de decisiones en los que la secuencia didáctica los invita a una inmersión en las situaciones que tienen que resolver, a una actividad continua, pautada, periódica, y al desarrollo reflexivo de lo que van aprendiendo y recuperando de la formación en género, ¿no? Y de resolver básicamente desde su desempeño profesional, porque es lo que necesitamos ver para ver si pasa o no. Así que bueno, nada, ya cuando sea pública la verán. Muchas gracias por la invitación.